Saludos, aquí Fico Canjiano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Warner Brothers, Superman. Esto por supuesto es una película que es de superhéroes, cómics, aventura, acción, ciencia ficción, fantasía, que tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 10 minutos. Esta es la primera película del nuevo universo cinematográfico de DC titulado DCU Chapter 1 Gods and Monsters. La película es dirigida y escrita y producida por James Gunn, que es el co-CEO de DC Studios y que nos ha dado películas como la trilogía de Guardians of the Galaxy, nos ha dado películas como The Suicide Squad, y el elenco por supuesto está compuesto de David Corenswet, tenemos a Rachel Brosnahan, a Nicholas Hoult, tenemos a Eddie Gadethi, tenemos a Anthony Carrigan, tenemos a Nathan Fillion, Isabella Merced, Micaela Hoover, Wendell Pierce, tenemos a Skyler Gisondo, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue el viaje de Clark Kent, a.k.a. Superman, para reconciliar su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. Muy rápido al grano, ¿qué tal está Superman? Los que me siguen y me conocen saben que Superman es mi personaje favorito ficticio desde que soy un niño, que esta película de Superman nueva es mi película más anticipada del año y más esperada. Tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles y poder cubrir el Press Junket, pero más importante, poder ver la película. La vi en una sala regular y después de casualidad tuve la oportunidad de verla en una sala IMAX en las oficinas centrales de IMAX en Los Ángeles, que fue tremenda experiencia ya de por sí, que nunca había ido. Y pues, por lo menos, o sea, tuve la oportunidad de poder procesarla y digerirla un poco más. Bajar los niveles de emoción y de hype y bajar un poquito y poder pues, digerirla y procesarla un poco mejor para poder traerles esta reseña, esta crítica. Así que, y tengo que decirles que a mí me encantó esta película. Esta película, al final de sentarme y, como dije, pensar en ella, marinar un poco sobre ella, tengo que decirles que mi película más anticipada del año, más esperada del año, se convirtió en mi favorita. Esta película es pura diversión comic book. Tiene corazón, tiene personalidad, tiene energía, tiene extravagancia, tiene maravilla. Es la mejor, como pudiese ponerlo, es como que es la mejor iteración live action del icónico personaje y su mundo de los cómics que yo he visto en la pantalla grande para live action. Y algo que definitivamente me gustó es que es completamente lo opuesto a lo que vienen haciendo hace unos años con Man of Steel y el DCU de Snyder. Y también diferente a lo que habían hecho hace décadas con las primeras películas de Christopher Reeve. Y eso es algo que me gusta de esta película, que como fan del personaje, las de Christopher Reeve, por lo menos las primeras dos, a mí me encantan, las amo, yo crecí con ellas. Y que después cuando vinieron a hacer las de Man of Steel y DCU, especialmente Man of Steel, pues me encantaron también y las amo, o sea, porque me dieron algo diferente de este personaje que yo no había visto antes en live action en el cine. De igual manera, Superman de James Gunn me está dando algo que yo no había visto sentido en la pantalla grande, que como les dije, es la versión más comic booky en live action para el cine que yo he visto a Superman, el personaje de los cómics, y su mundo en la pantalla grande. Y de verdad que al final, después de las 2 veces que la vi, terminé con una sonrisa en la cara y desde entonces he estado, o sea, quiero verla nuevamente, y quiero verla con mi familia, quiero verla con mis amigos, quiero verla, o sea, con un público de fans en la pantalla más grande, con el mejor sonido posible. O sea, esto es para verla en IMAX. Y creo que, o sea, a mí me encantó esta película. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, me gustaron de Superman, creo que empezaría por eso mismo, lo que mencioné, que esta película es super comic booky en cuestión de lo visual, los personajes y el tono más que nada. Como dije, es la iteración más fiel y leal a los cómics, al personaje de Superman de los cómics y su mundo que yo he visto en la pantalla grande en una película live action. De la manera que es representado ese elemento del personaje y su mundo. Es como si abrieras un comic book y
te tiran en medio de estos paneles de la acción, de lo que está sucediendo en esta historia. Es como si tú te metieras en un comic book, y eso me da nostalgia y me hace sentir que estoy leyendo un comic book y me hace sentir como cuando era un niño. Así que es algo que, por lo menos para mí, es algo bastante especial, de la manera que me hizo sentir esta película. Desde Metrópolis al Fortress of Solitude, desde el Daily Planet, desde las oficinas de Luthor, del ex Luthor, el apartamento de Lewis y Clark, el cuarto de Clark en Smallville, o sea, la granja. James Gunn y compañía hacen un excelente trabajo de establecer este mundo, con sus elementos bien comic booky, colorido, tono ligero, definitivamente donde hay momentos a grandes escalas y de repente hay momentos bien íntimos, donde está sucediendo algo estrambótico y de repente pues está pasando algo sutil, como si fueras de panel a panel en cuestión de los cómics. Desde los fantasiosos hasta la ciencia ficción, hasta lo que tiene que ver con magia, lo mágico. Es algo que en verdad que es bien bonito ver en la pantalla grande. Creo que Gunn hizo muy buen trabajo en establecerlo y expandirlo a través de detalles, referencias, diálogos, mostrando cosas visuales, mostrando sonidos o cosas, cues en cuestión de la música. Así que creo que es un mundo donde existen superhéroes ya, existen supervillanos también, y creo que eso hace que esta película sea diferente y única a lo que hemos visto anteriormente, en cuestión de la historia, en cuestión de los personajes y, como dije, el tono, el cual era una de las cosas que más me preocupaba en cuestión de cómo iba Gunn a manejarlo. Pero oye, Gunn nunca nos ha decepcionado. Él hizo la trilogía de Guardians of the Galaxy, el cual el tono también juega entre lo de superhéroes y cómics de Marvel, también pues y también dándole un poco de seriedad. Así que creo que esta película es un poquito más light y más divertida y más fun que las de Guardians, el cual había momentos que podían ser un poquito más dark y más pesados. Pero como dije, es la película más que se siente como un comic book, de Superman, y es algo que yo nunca había visto representado en una película live action blockbuster para el verano, para ir a ver con toda la familia. Y eso es algo que me encantó de la película y que yo aprecié como fan. De la mano con esto me lleva a hablar un poco de los personajes y los detalles que están pagando tributo y que son bien fieles a los cómics, bien legados a la mitología del legado de Superman y su mundo, y estos personajes que están adentro, ya sea a través de detalles como dije, easter eggs, referencia. Este mundo de DC tú lo sientes desde principio a fin. O sea, por ejemplo, los personajes de Superman, la personalidad de Superman es de los cómics. O sea, de todos estos años desde que Superman fue creado, si haces como que lo acumulas todo y lo plasmas en la pantalla, es bien fiel. O sea, es Superman en la pantalla grande, que es de los cómics. Lex Luthor de Nicholas Hoult es el Lex Luthor de los, o sea, del resultado de los cómics, y de la representación de Lois Lane de Rachel Brosnahan, lo mismo. La interacción de Superman y Clark Kent con Lois, se siente que es de los cómics. Lex Luthor con Superman, para mí se sintió que es de los cómics. O sea, de la manera que James Gunn lo plasma en la pantalla grande, viniendo de los cómics, de verdad que me pareció excelente, de una manera excelente. O sea, creo que hizo muy buen trabajo con esto, y eso se sigue y se expande a personajes como el Justice Gang, Green Lantern, Hawkgirl, Mr. Terrific, o sea, y otros personajes, los villanos, cosas que vienen de este mundo, que tienen que ver con ciencia ficción o fantasía o magia, como dije. Y también se extiende a Crypto, que para mí es de lo mejor de la película, y creo que los jovencitos van a salir locos con este personaje, como yo salí con él. Así que de la manera que James Gunn trató con cariño estos personajes y buscó la manera de buscar una representación que sea fiel y que pague tributo, con algunas cositas sprinkled de él mismo, para plasmarlas en la pantalla grande. Creo que en general hizo excelente trabajo, que se sientan como estos personajes, como se sienten en los cómics a lo largo de todo este legado y mitología de Superman y su mundo en los cómics.
Otra cosa que me encantó de esta película es los temas que se exploran en esta película de Superman. Cada película que se ha hecho de Superman pues ha explorado diferentes temas a su manera. Y después me gustaron algunos de los varios temas que Gunn explora con esta versión de Superman, en donde pues tenemos el símbolo de esperanza de Superman frente a tanto pesimismo, el amor a la humanidad, la verdadera vocación o propósito de Superman en la Tierra, el ser bueno y optimista en un mundo lleno de cinismo, de maldad y de crueldad y malicia. Lo de ser extranjero y la experiencia de migrante, la manipulación de las narrativas en cuestión de los gobiernos, las personas, los países, también el internet, las redes sociales, los trolls, los haters, cómo se manipulan las cosas. La relación también entre Lois y Clark, de dónde viene cada una de ellas, por lo que cada uno, sus creencias y cómo pueden chocar en momentos, y cómo esta relación, si es que vale la pena explorarla o no, si es demasiado obstáculos, si no vale la pena, y cómo eso pues tiene este impacto sobre sus relaciones interpersonales, pero también en el trabajo del Daily Planet. También me gustó. También la relación entre Lex Luthor y Superman, especialmente Lex Luthor, sus justificaciones, sus motivaciones, la razón de por qué odia a Superman, la razón de por qué está haciendo estas cosas, me gustó también mucho, que definitivamente son cosas bien inspiradas en los cómics de muchas décadas de cómics. También la lucha interior entre Superman, de su herencia kryptoniana, y también su crianza con padres adoptivos de Smallville. Así que, y creo que todos estos temas, de alguna manera u otra, se expanden hasta las películas de Christopher Reeve, hasta las películas que tienen algunas cositas de las películas de Zack Snyder, de Man of Steel y BVS y Justice League, y pues ahora en esta película de James Gunn, y definitivamente donde todos estos temas son inspirados de los cómics y también del mundo moderno en donde vivimos, que también creo que eso es clave a esta nueva versión de Superman de James Gunn. En cuestión de la acción, yo salí más que satisfecho. Creo que desde que comienza la película, James Gunn te lanza, como dije, dentro de pecho en este comic book, donde las cosas empiezan ya del saque. Y rápido estás en medio de la acción, desde rescatar humanos, impedir accidentes, batallar un monstruo Kaiju como has visto en los trailers, pelear contra otros villanos. La cinta creo que nos regala bastante buena acción, especialmente para Superman y este mundo. Me encantó el trabajo de las escenas de él volando, ya sea con tiros de cámaras detrás de él que siguen a Superman, porque como va tan rápido, la cámara como que tiene un delay para poder seguirlo a los niveles del cielo o a la tierra. Y también tiros de frente para ver las expresiones de Superman mientras está volando. Que me gustaron mucho de la manera que tomaron esa acción, y para poder ver su punto de vista mientras está volando. Y también, además de Superman, también esto incluye los otros colegas superhéroes y también los villanos, donde vemos como Ultraman, The Engineer, donde vemos a estos metahumans, metahumanos, empleando sus poderes respectivos, y vemos a Superman empleando la mayoría de sus poderes. Vemos a los villanos, vemos a Green Lantern, vemos a Mr. Terrific, a Hawkgirl, vemos a otros de sus colegas también hacerlo, y ver esto en la pantalla grande, creo que los fans van a salir bastante satisfechos de la manera de que nos dan la acción y cómo está representada la pantalla grande para hacer una película de superhéroes y de cómics. Así que yo no tengo queja en lo que la acción respecto a la acción. De la mano con la acción, y que obviamente complementa los momentos de acción y otras partes de la película, tengo que hablar de la música, de la banda sonora, que básicamente está a cargo de John Murphy y de David Fleming, que en sí es como una mezcla de algo, sí, moderno y nuevo, pero que hace eco y paga tributo mucho a la banda sonora de la película original de 78 de John Williams, especialmente el tema principal. Y creo que la música en esta película a mí me encantó. Y aunque no creo que es algo nuevo, como hizo John Williams con la película y después Hans Zimmer con Man of Steel, creo que funciona para lo que están tratando de hacer en esta película, que es pagar tributo y respeto
al personaje de Superman y su legado, y al mismo tiempo pues hacer algunas cositas nuevas, porque por ejemplo básicamente es el tema principal de John Williams, pero o sea, apoyada en guitarra eléctrica. Y cuando esa melodía suena, o sea, si tú eres fan de Superman, se te van a parar los pelos. Y esto funciona en los momentos más extravagantes de acción, como también en momentos sutiles, donde pues ahí entonces entra John Murphy y David Fleming a hacer algunas cositas diferentes y nuevas a su manera para hacer un balance entre cuando suena el tema clásico de Superman a cuando entonces tenemos algunas cosas nuevas en la banda sonora. Por ejemplo, el motif, hay un motif que es para Lex Luthor y para las cosas cuando estamos en el lado de las cosas de Lex Luthor, que es específico para él, y a mí me gustó mucho de lo que escuché. Obviamente estoy loco por que salga el soundtrack, la banda sonora, para poder escucharlo con calma durante todo el verano. Pero hay un motif para Lex Luthor, hay un motif para el Daily Planet, creo que hay una música especial para Superman y Lois Lane. Hay como que diferentes cositas que se están haciendo apoyadas por encima de la banda sonora, de la melodía principal del tema de Superman del 78 de John Williams. Así que de la misma manera, pues como dije, Lex Luthor y los villanos. Así que es como una mezcla apoyado sobre esto, el cual me gustó de la manera que James Gunn lo usó, que creo que esa es la clave, cómo lo utilizó. No creo que abusa de ella, creo que lo usó bastante bien y de manera bastante balanceada en los momentos correctos, donde sacar a pasear en guitarra eléctrica o de manera sutil la melodía original de Superman del 78, que sigue siendo uno de los temas de banda sonora para una película o para un superhéroe o personaje ficticio de los mejores icónicos en la historia. Así que de igual manera que me gustó la banda sonora de John Williams, que me encantó la de Hans Zimmer para Man of Steel, esta también me gusta, no tanto como aquellas dos, que eran originales en sus respectivos momentos, pero sí me gusta de la manera que se paga tributo a la de John Williams en esta. Inclusive hay elementos, cuando entras en lo de ciencia ficción y fantasía, que hay cositas que suenan inspiradas o que suenan como las de Hans Zimmer en la de Man of Steel. Así que hasta ahí tú puedes ver que hay un cierto tipo de mezcla para apelar y utilizar los dos extremos, diría yo, en cuestión de la música para Superman. Por último, quería tocar un poco de las actuaciones. Todo el mundo hizo muy buen trabajo, todo el mundo luce bien, desde personajes terciarios a personajes secundarios. Por ejemplo, Nathan Fillion como Green Lantern me encantó, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen me encantó, Wendell Pierce como Perry White en la película me encantó, así que también Isabella Merced y el actor que hace de Mr. Terrific. Todo el mundo luce muy bien con el material en mano de James Gunn, que fue quien lo escribió. Así que no tengo ningún tipo de quejas con nadie. Pero diría que lo que sobresale de esta película en este departamento, sin duda alguna, es el trío principal de quien interpreta a Superman, a Lois Lane y a Lex Luthor. Lex Luthor, para mí, es la Nicholas Hoult. Cada vez que está en pantalla, o sea, se devora la pantalla grande. Para mí su interpretación es la mejor interpretación live action para una película del personaje de Lex Luthor. Se siente a través de su interpretación el Lex Luthor de los cómics. Lo mismo digo de Rachel Brosnahan como Lois Lane, que lo dije al principio, lo mencioné de la reseña. La Lois Lane de Rachel Brosnahan se siente moderna, se siente sassy, se siente inteligente, se siente periodística en todo momento. Especialmente hasta un frente a un Clark Kent Superman. Y me encantó. Nuevamente, igual manera que Nicholas Hoult con Lex Luthor de los cómics, Rachel Brosnahan para mí es la mejor interpretación que yo he visto, con respeto a todas las demás actrices, como Lois Lane, que representa a Lois Lane de los cómics. Y por último, por supuesto, David Corenswet, que desde que lo vi en la serie hace muchos años de Hollywood de Netflix, y le dije a mi esposa y a varios amigos míos y colegas, si alguna vez Henry Cavill termina de ser Superman y vuelven a hacer otro reboot o remake de Superman, este muchacho debería hacerlo, porque el tipo tiene
pinta de Superman y terminó siendo Superman a la larga, el cual eso estuvo genial. Para mí, David Corenswet, lo mismo, nos da la mejor versión para mí de Superman de los cómics, del personaje icónico en la pantalla grande en una película live action. Desde la fisicalidad a la personalidad de Superman, con ya 3 años de experiencia en este mundo, frente a Lois Lane, frente a Lex Luthor, exude esperanza, exude bondad, exude querer hacer el bien, exude que de verdad le importan las demás personas, no importando de dónde vienes, o sea, de qué background o de qué país vienes o la situación. O sea, exude eso con su presencia, con su carisma y con su trabajo actuando este personaje de la manera que está escrito por James Gunn, representando el personaje de los cómics. Así que, y la química entre estos tres, especialmente como dije, entre Lois Lane y Superman, y Clark Kent en específico, y de las mejores escenas de las películas. Y cuando Lex Luthor está frente a Superman, Lex Luthor y Superman, la química entre Nicholas Hoult y David Corenswet es buenísima y es una interacción. Las dos interacciones son sacadas de los cómics. O sea, yo estaba viendo esto en la pantalla grande y yo me estaba sonriendo porque decía que esto es Superman. O sea, esto es Lex Luthor, esto es Lois Lane. Y me encantó, o sea, las actuaciones están muy buenas y de verdad que estoy muy satisfecho con la química, o sea, con Superman y Lois y Lex Luthor devorándose cada vez que está en la pantalla grande, se devora la pantalla grande. Así que súper de lado a lado, de esquina a esquina, de para arriba para abajo, de izquierda a derecha, todo el mundo del elenco hizo un muy buen trabajo en cuestión de las actuaciones. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieran haber sido mejor de Superman, porque la película me encantó y está buenísima, pero no es perfecta. Tiene algunas cositas que pudieran haber sido mejor o que quizás no funcionaron del todo. Por ejemplo, el humor. En general, el tono que James Gunn establece y usa para este nuevo mundo me gusta. De 10 chistes, como también pasaba con Guardians of the Galaxy, puede que haya 2 o 3 que no aterricen como deben aterrizar o que quizás no eran ni necesarios, porque no aterrizan de verdad como él piensa o creen que van a aterrizar. No van a aterrizar 10 de 10 chistes, eso no va a pasar, ni en las mejores comedias va a pasar eso. Pues en este caso, pues sí pasa también. Si hay 20 chistes, hay 2 o 3 o 4 que no van a funcionar, o sea, que no aterrizan y definitivamente se sienten en la película. Esto quiere decir que este chistecito o este momento de ligero de humor daña la película o la masacra o la hiere o la empeora. Para nada, porque la realidad es que hasta en la mejor comedia no todos los chistes van a aterrizar, no todos los chistes van a ser recibidos de la misma manera por todas las personas. Inclusive para ti a lo mejor los 10 chistes aterrizaron, pero para mí hubieron 2 o 3 que quizás yo decía, quizás eso es un poquito demasiado cheesy o cutesy o charro como se dice, pero los demás sí funcionan, especialmente en el contexto de lo que está pasando en la historia en la película cuando la veas. Así que quería mencionarlo. A mí en general me gustó el tono y el humor, va de la mano con James Gunn y el estilo de él, como en las de Guardians of the Galaxy o The Suicide Squad. No me molestó para este mundo que él establece nuevo, pero hay 1, 2 o 3 chistecitos que sí, que quizás no eran necesarios o que son demasiado cheesy o cutesy o charro, como dije. Otro aspecto que sentí, especialmente de luego de verla por segunda vez, es que sí, hay momentos en donde la película se siente un poquito desordenada, messy, que definitivamente pues tomé nota sobre eso, en donde originalmente la película se rumoró que James Gunn iba a hacerla inspirada mucho en All Star Superman, en el tiro de los cómics, en donde iba a hacerlo como que por día de la semana en la vida de Superman, como que lunes, martes, miércoles y así. Y quizás eso pues definitivamente lo dejaron atrás y lo hicieron un poquito más tradicional en cuestión de no hacerlo de esa manera. Pero yo creo que esa estructura se siente en la película. No mucho, pero llegan momentos a veces donde se siente esa película, donde tú puedes sentir
aquí es donde hubiese terminado un día, aquí es donde hubiese empezado el otro día, aquí es donde hubiese terminado este día, aquí es donde hubiese terminado este día. Y lo digo porque se siente específicamente, por ejemplo, cuando vamos del segundo acto al tercero, donde sucede algo bastante grande, que están pasando cosas bien nítidas, especialmente también en cuestión de la acción, que entonces se siente como si James Gunn perdiese por un segundo las riendas. Espérate, esto se puso demasiado... que como digo, se puso un poquito al garete, alocado, se le fue de las manos a James Gunn, pero rápido vuelve en control. No es por toda la película, pero sí, después de verla por segunda vez dije, ok, esto se sintió aquí y acá, en el segundo acto para el tercero se siente un poquito messy, puedo entender que alguien que diga, pero es que se siente un poquito regada en algunos momentos, y sí, por lo menos yo lo sentí la segunda vez que la vi con calma, que la pude ver con más detalles por partes y enfocado, pues sí, hay un momento donde por lo menos del segundo al tercer acto es como que, wow, espérate, ok, y caímos de nuevo, pero cabe mencionarlo. Y por último, quería tocar la idea o la preocupación o la duda de que quizás la película, sí, es bien comic book y es como dije, la iteración más comic book del personaje de Superman y su mundo en la pantalla grande para una película live action, y eso me encanta. Pero para la audiencia casual que quizás no es tan fan, quizás no es seguidor de la mitología o del legado, o no ha leído cómics, o no tiene ese background, podría ser demasiado para la audiencia casual este elemento que James Gunn trae a la mesa con su película. Y creo que en lo general no, pero sí hay un momento que va de la mano con lo que acabo de mencionar, del segundo al tercer acto, donde ocurren unas cosas bien extravagantes, sin decir nada, que quizás algo como eso pudiese ser demasiado comic booky en lo pues fantasioso, en lo mágico, en lo ciencia ficción, de lo que es el mundo de los cómics. Para la audiencia casual, para los que no son fans, los que no saben de este mundo, no han leído cómics, o sea, y puedo ver, o sea, para mí no, o sea, yo estaba, o sea, maravillado, pero sí puedo entender que quizás en algunos momentos, pero específico ese, que wow, espérate, ok, para la audiencia casual, como dije, nuevamente, no, para mí esto no daña la película, ni la hiere, ni la empeora, ni nada, simplemente quiero mencionarlo porque siempre me gusta mencionar cosas que quizás, aunque para mí están bien y me encantaron y funcionaron, quizás puedo ver para las personas, para las demás personas, quizás para algún grupo o sector, o quizás para algún grupo de personas que quizás esto es demasiado, o no les funciona o no les gusta. Me gusta hacer eso en la reseña y por eso lo mencionan hasta en esta película, que a mí me encantó y para mí funciona, pero puedo ver a la gente que quizás, wow, esto no me gustó, esto es demasiado, esto es too much quizás por un momento, pero nuevamente después pues caemos en sync nuevamente. Antes de cerrar, quiero mencionar que Superman tiene dos escenas post-créditos. Tiene una durante los créditos a mitad y luego tiene una al final de los créditos completos hasta el final de la película. Así que son cortitos los dos, pero cabe mencionar que hay dos escenas post-créditos en Superman. En fin, yo le doy 4 estrellas de 5 estrellas a Superman, y esto puede cambiar después de verla varias veces más en el cine este verano. La película estrena el próximo 9 de julio en Puerto Rico en cines, y en Estados Unidos el próximo 11 de julio en cines. Si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima. Look up.